Mis amigas me decían, ¿y cómo estás? Y le dije, soy hija. Sin buscarlo. Es un Entonces, placer. todo lo que sí, y de repente estoy ahí y me trae el café y me ayuda a planchar la camisa y me baja a buscar cuando llego del CAB y me dice, llegaste tarde, yo te estoy esperando porque quiero saber que llegas bien. O me llama y me dice, ya estás volviendo. Ayer fui a comer a San Isidro con mis amigas. Ya estás volviendo, me dice. Hija, y viste cuando vos me decís eso se termina de sanar cuando vos sos hija y ella puede ser madre. Creo que tuvimos ahí un cortecito, temas del Día del Trabajador, pero seguíamos acá charlando de una cosa maravillosa, ¿no? O sea, maravillosa de cómo Sardi se convirtió en hija. Estaba tan profunda la conversación que Hermosa. ni nos dimos cuenta que Ok, excelente. Bueno, entonces ahí estamos Está de saliendo nuevo todo en perfecto, vivo, estamos sí. todo de nuevo, ahí se irán sumando nuevamente. Claro. Sí. Entonces les contaba que estamos a punto de... Bueno, vino bien, porque como íbamos a cambiar un poco el clima... El tono, ¿no? Como el Claro. tono, Fue a propósito. Fue a propósito, Claro. hicimos Estaba esto programado. totalmente, lo hicimos a propósito. Tenemos a Juan Vera, para que, bueno, entremos como en temática, que nosotros también podemos conversar, él nos va a ir Obvio. trayendo algunos temas. Sabri se puso más seria ahora, ya está con, ¿no? Me puse Ya los anteojos, porque se puso- sumó Juan y vamos a hablar de geopolítica, tengo que ponerme anteojos. Ok, Juan querido, ¿cómo estás? Pues muy bien y contento y agradecido. Yo ahora no os veo, que conste. Ok, La parte ahí, ahora sí. ahora sí, perfecto. Me había quedado, digo, he perdido escucho la voz, pero me he perdido la imagen, que es muy interesante, ¿no? Ok, Muy agradecido porque eres un hombre persistente en invitarme a tus cosas. Imposible decirle que no. Es verdad. Y parece que yo también soy persistente en decirte que sí, ¿no? Así que, y tenía, bueno, me parece un honor estar con Sabrina, quien no conocía, pero que entiendo que vive en mi ciudad natal. Mirá, Así es que ahí Correcto. qué coincidencia. hay un lazo y con Marcelo, que sí hemos coincidido alguna vez, no solamente en el Estado de Oradores, ¿no? Y que además que trae un tema que son las constelaciones. Yo vivo con una consteladora. Que de pronto, Dios, ¿cómo Nada está todo casual. no? Increíble. ¿Cómo estamos, Porque Sarita? Me encantan estas cosas. para que veáis las casualidades, y ahora ponéis a hablar de los que se tienen que ir de su país. Yo, la verdad es que nunca me he sentido un emigrante. Yo me vine a Chile no en busca de trabajo, nada parecido, no ni porque hubiera un problema, que sí lo subo a veces en mi país, pero cuando yo tomé esa decisión, España estaba en su hermosa transición democrática y no era el problema. Vine por amor y por lo tanto tengo mucho agradecimiento a este país, pero es verdad. La gente me pregunta, ¿y te has nacionalizado chileno? No. Yo soy español y nunca me he sentido tan español como desde que vivo acá. ok. Que entonces encuentras tus raíces. Para el público, ¿no? Que se renueva, y para Claro. Sabri es español viviendo en Chile. Perfecto. Exacto. Exactamente. Y estamos hablando entonces ahora directamente con Juan Vera, uno de los grandes coaches de este planeta, coaches desde hace no sé cuántos años, las primeras camadas, sino de la primera. ¿Cómo es que dice coach dinosaurio? ¿Cómo es que se sí. se autotitularon? No es que me autotitulara, es que en un congreso justo en Argentina, una de las personas que hizo la presentación dijo bueno, y ahora estaba con otra persona también de mi generación y habló de los antediluvianos, los coaches antediluvianos. Este año cumpliré, he cumplido hace unos días 30 años. 30 años. ¿30 años de vida? Que como coach. Como coach. Ojalá. 30 años de coach. Ok, excelente. Bueno, y Imagínate. Juan es, aparte de también ser una persona que ha trabajado mucho, trabaja con el mundo directivo, con el mundo ejecutivo, con el mundo de las organizaciones. Es una persona que ha trabajado, que trabaja con el mundo de la política, ha sido el creador de esto de Coaching y Política, un programa que se ha desarrollado en muchos lugares, entiende muchísimo de estos temas, es escritor, ha creado todo, no solamente un libro, sino todo un movimiento que tiene que ver con el articulador de lo posible,
algo que me fascina cuando él trajo la palabra articulador. Yo dije, eso es lo que hago, ¿no? Entonces me pareció como que estaba muy bien. Compartimos mucho de esta pasión por muchas de las cuestiones que van pasando en los países, socialmente, políticamente. Entonces, bueno, estamos inaugurando una columna que nosotros llamamos de geopolítica internacional. Ya veremos de qué viene la cuestión. Va con aplauso, perfecto. Vamos. Columnista oficial. Así que bueno, Juan querido, acá estamos. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué nos vas a traer? Pero como esto es una columna, significa que es algo que va a volver a ir pasando, que de vez en cuando volveré con vosotros, con los que estéis acá. No sé si hoy va a ser tanto geopolítica como la situación de la política del momento actual, ¿no? Este programa se llama The Big Change y en política vivimos un gran cambio. O sea, no es casual, no es local. A veces uno piensa, no, lo que está pasando en Argentina, o lo que está pasando en España, o lo que está pasando en Chile. Pero cuando abrimos la mirada nos damos cuenta que está siendo algo mundial. Y por tanto, como ante todo cambio, pues nos preguntamos por qué. Nos asombramos, a pesar de que estamos viviendo la propia situación desde el pasado hasta el presente. Nos sentimos en algún momento perdidos, por mucho que estemos cercanos a los factores que los mueven, ¿no? Yo le decía a Fernando en una reciente conversación, cuando me invita a esto, que este programa al que él alude, el de Coaching el Poder y la Política, que empecé en el año 2010 con la Escuela Europea de Coaching en Madrid, que pasó por México y por Argentina y por varios países, y que después he estado realizando con Newfield Network, pues lo puse entre paréntesis. O sea, este año dije, no voy a hacer ninguna versión, porque hay que mirar más detenidamente las cosas que están pasando. Porque las cosas que yo decía no las puedo decir igual. Es decir, hay algunos factores que se han movido. A mí eso me empezó a pasar cuando, también lo ha comentado Fernando, empecé a escribir el libro de Articuladores de lo Posible, que para mí era como el legado. Yo decía, bueno, llevo en este momento 20 y tantos años trabajando en esto, y me parecía que cada vez erais más los coaches que os empezabais a interesar por el mundo de lo político, y entonces escribí como una especie de mi experiencia. Pero en ese proceso es como que al investigar empecé a ver estos profundos cambios que se estaban produciendo. Es verdad que esto no solo se centra en la política, ¿no? Yo daba clase de dirección estratégica en la Escuela de Negocios que dirigí en Madrid, y cuando yo hablaba del core business, de cuál es el negocio principal de una empresa, pues hoy tendría que remodelar lo que decía, lo que planteaba en ese momento, ¿no? Porque ¿cuál es el modelo de negocios de Uber? En aquel momento hubiéramos dicho, no, son los expertos en el transporte urbano y tal, pero en este momento pues son fundamentalmente una plataforma. Es decir, ha habido cambios que también que se han venido a este mundo de lo político. Es cierto que en la historia de la humanidad la política ha vivido permanentemente como el poder en una especie de ciclos, ¿no? De pronto era el poder de uno, el poder de los mejores, el poder de los ciudadanos, y eso que ya Polibio planteaba en su día, en la antigua historia griega, resulta que se ha reproducido en el mundo, y que hay momentos en que esa forma de poder que se va corrompiendo o se va degradando y se pasa a otra, y así. No es raro que en este momento pues estemos hasta un punto en el que yo traería hoy como punto de preocupación qué es lo que está pasando con la democracia. Es decir, para muchos de nosotros, yo me cuento entre ellos, la democracia era la mejor forma de gobierno. Por lo tanto, era algo que era inspiracional y aspiracional, ¿no? Me hice la pregunta y mirar, ayer estaba
yo soy muy de mapas mentales y me planteé, a ver si se ve bien esto. Ahí. Me Ahí se ve planteé perfecto. empecé a hacer garabatos y me di cuenta que me salían Hermosos colores. muchos más ámbitos de lo que pensaba. Pero hoy empezaría remarcando: ¿está en peligro la democracia? Que ahí ya podemos hablar todos en algún momento, ¿no? Pero yo veo que la razón más inmediata es que ha dejado de ser una aspiración para muchas personas. Todos los que vivimos en dictadura en algún momento, fuimos generaciones que aspirábamos a la democracia, los países en su desarrollo aspiraban a ella. Hoy no es tan evidente. Yo trabajo mucho en el ámbito de la educación y hay encuestas de las nuevas generaciones de Latinoamérica, ya me voy a centrar en este continente, en el que entre los jóvenes de 18 a 20 y pocos años, más del 45% no contestan afirmativamente a la pregunta: ¿la democracia es la mejor forma de gobierno? O sea, no es que digan que es otra concreta distinta, pero dicen ¿por qué o no? ¿Por qué ha de serlo? Y tiene seguramente que ver con que no ven los resultados que pensábamos que podían venir a partir del gobierno de las mayorías de los ciudadanos, ¿no? ¿Por qué se ha roto esa aspiración? Yo creo que, por ejemplo, hay un hecho fundamental y es la desconfianza en las instituciones. ¿Qué institución nos parece hoy confiable? ¿Cuál es la institución en la que diríamos sí? Podemos creer en el Poder Judicial, podemos creer en las iglesias, podemos creer en las empresas, podemos creer en las asociaciones. En Chile se ha vivido, por ejemplo, una crisis reciente en este gobierno por las fundaciones. Las fundaciones eran como esas ONG que tenían como el prestigio de que hacen una obra social y de pronto se ve que ha habido una destinación de fondos logrados por formas muy espurias. Y se ha venido abajo un nuevo pilar donde podía haber confianza. Lo que voy a decir es reciente. Hay una encuesta que hace la Universidad Católica de Chile sobre confianza, y 2 de cada 10 chilenos no confían en la mayoría de las personas. Es decir, se plantean que confían pues en su círculo y se quedan, por lo tanto, en la burbuja de su círculo, en sus amigos, en su familia. Entonces, cuando vemos esto, sin instituciones la democracia es muy difícil, porque nos queda solo la confianza en los iguales, por lo tanto, perpetuar una forma de mirar, y este es lo que a mí más me inquieta, o la confianza en salvadores de turno. Estos que llegan prometiendo algo que es difícil de cumplir, pero que son buenos en ese proceso comunicacional y que se hacen cargo de las emociones de desencanto que existe en la sociedad. Para mí sigue siendo un enigma, y alguno de ustedes puede estar en desacuerdo, claro, son mis sensaciones y mis juicios, de que un pueblo con la tradición democrática de los Estados Unidos pueda tener tanta capacidad de voto hacia Donald Trump. Y dices, pero no podemos dudar tampoco de eso. Entonces, ¿qué está pasando que lo produce? Yo creo que esa falta de aspiración, que el haber perdido eso, pudiera tener que ver con algunas tendencias que pudiéramos llamar autodestructivas. Por ejemplo, el resquebrajamiento de los contrapesos, que es una de las características de lo democrático. Que haya no el poder concentrado en un lugar, sino distintos niveles de poder, y por lo tanto es una forma de gobernanza, por utilizar también otro lenguaje del mundo empresarial, que permite que las cosas no se vayan para un lado y que se busque
algo que es necesario en la convivencia, que es el equilibrio. Y hoy esto se resquebraja. Y da igual el tipo de tendencia. Lo hemos podido ver, por ejemplo, en Venezuela o en Nicaragua, cuando tú ves que una parte coopta el pilar que no le guste. Que no estoy de acuerdo con el Congreso, entonces cierro el Congreso y creo una Asamblea Nacional. Y me he quedado tan ancho y ya está. Y por tanto, lo que acabo de hacer es que, aunque haya sido elegido por los votos, acabo de romper uno de los pilares de la democracia. Y esto ha empezado a pasar en muchos países de una forma absoluta, como los casos que he citado, o de una forma parcial, haciendo que limiten los poderes. Hay una palabra que ahora se ha hecho famosa en España, ¿no? El lawfare, que es esa forma de la guerra legal. Y el reciente ejemplo de España, el otro día le mandaba un reel a Fernando, que había publicado esta semana, hablando un poco de mis impresiones a ese respecto, porque efectivamente la ley está para que se cumpla, pero utilizarla como una forma de guerra altera los principios de contrapesos a los que me estoy refiriendo. ¿Qué puede haber hecho? Sigo buscando, ¿no?, en mi mapa mental. Pues la ingobernabilidad. O sea, hay un momento en que gobernar se ha hecho muy difícil. Quizás una causa que todos podemos estar de acuerdo es la complejidad de la sociedad. La complejidad, la sociedad se ha hecho más compleja, ¿no? Moisés Naín, en su libro sobre el poder, hablaba de que cada vez hay más de todo, hay más variables. Y cuanto hay más variables, los costos de coordinación son mayores y la propia coordinación es mucho mayor, ¿no? Hay valores que seguramente todos estamos de acuerdo, pero que tenemos que ser conscientes de que, como toda la vida, tiene su luz y su sombra. Y la diversidad, que seguramente los que estamos aquí votaríamos a favor de la diversidad, sin embargo, lo que crea es una deshomogeneización de los gustos, de los pareceres, y por tanto hace que todo esté más fragmentado. Era más fácil gobernar en un mundo bipartidista o tripartidista. Hoy tenemos multitud de tendencias y multitud de partes de la ciudadanía que tienen distinciones distintas, y por lo tanto al final gobernar se hace mucho más difícil. Esta fragmentación del voto y las preferencias es como llegar a ese restaurante donde tiene una carta con 30 hojas y al final no sabes qué pedir. Pero no solamente no sabes qué pedir, sino que muchas veces es difícil que sean buenos en todo. No tienen la especialidad que sabemos que tienen una cocina perfecta para eso. Entonces, estos múltiples menús del restaurante sociopolítico hace que, aunque tuviéramos la mejor disposición, gobernar sea más difícil. Y eso no exime de que hay un motivo central, que yo creo que para los jóvenes es fundamental. Cuando yo hablo con personas de la edad de mi nieta, por ejemplo, pues ellos me dicen: pero tú eres un romántico de la democracia. ¿Qué edad tiene tu nieta? Tiene 21 años. Okay. Entonces dice: eres un romántico de la democracia, porque, a ver, que se ha resuelto este problema, se ha resuelto este otro. Empieza a traerme una serie de indicaciones en los que no siempre tengo una respuesta, ¿no? Puedo decir esto, no es tan fácil como lo veis. Hay que poner de acuerdo a múltiples partes, ¿no? Entonces, la falta de cumplimiento puede tener que ver con la complejidad, pero también a veces tiene que ver con una incapacidad de gestión. La política sin gestión puede ser absolutamente frustrante. O también puede ser por esto que ocurre a veces, que son las borracheras de poder, que hace que la política se empiece a alejar de lo que es su única naturaleza, que es la ciudadanía, y producen efectos que son muy decepcionantes, ¿no? Cuando se quiebran todos esos valores
comunes en los que las personas podemos agarrarnos, el refugio es la burbuja de los iguales, los que piensan como yo. Y eso significa que se quiebra el diálogo, que aparece esa palabra que se ha hecho tan repetida, la polarización, incluso que pasan cosas como yo he vivido los procesos transicionales en España y en Chile, he tenido esa fortuna, que ambos fueron muy interesantes, y esos procesos se basaron en el acuerdo. Buscaron la posibilidad de que, estando de acuerdo que la democracia no supone el consenso, sino la convivencia en un disenso, que es algo distinto, ¿no? Pues se llegaron a acuerdos. Y hoy en día, por ejemplo, se puede considerar que aquellas mesas de diálogo que hubo en España entre gente que había trabajado con el franquismo y el Partido Comunista recién legalizado, más toda la socialdemocracia, etcétera, y se ven casi como una traición. O acá, en Chile, pasa exactamente lo mismo. Es que, bueno, los gobiernos de la concertación que cambiaron la imagen de Chile y su economía, pues hoy se pueden ver como que cedieron demasiado. Entonces es difícil el que se pueda producir esa posibilidad de entrar en un nuevo diálogo. Y ahí yo veo, y ahí empiezo a lanzar a ustedes parte del guante, en el tiempo que me quede de columnista hoy, yo creo que hay un espacio para el coaching. Yo creo que hay un espacio para el acompañamiento. Me gusta muchas veces hablar más de acompañamiento porque creo que hay muchas maneras de acompañar, como hay muchas escuelas de coaching distintas, ¿no? Porque estamos llegando a indicadores terribles como son las guerras. O sea, muchos teníamos tal vez la ingenuidad de pensar que habíamos retirado las guerras del mundo. Sí, habría guerras económicas, habría otras formas, pero hemos vuelto a tener guerras con armas. Las armas son distintas, pero de alguna forma son guerras donde hay muertos, donde hay violencia. Para mí son siempre injustificables, por la razón que sea, y ahí podríamos, cuando hablemos de la geopolítica de varios países, podríamos entrar en esa conversación, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa junto a ello es que no solamente es la guerra física, sino la confusión moral que se produce en la sociedad. Porque hoy llamo confusión moral a lo que puede ser como la justificación de que porque haya habido un hecho terriblemente delictivo, después los gobiernos puedan responder de formas brutales a ese hecho, ¿no? No sé si a partir de ahí hay voces de ustedes porque sé que tienen también sus tiempos de este programa para no pasarnos, porque hay otros temas como la soberanía, que tal vez sea motivo de otra columna, decir ¿qué es hoy la soberanía? ¿Podemos hablar de soberanía? ¿Qué piensan que podemos hacer los coaches en este ámbito? ¿O qué opiniones tienen si es que no concuerdan con este primer análisis del columnista español residente en Chile? No, a mí algo que me surge y que algo están comentando también en los chats y que suena como hasta fuerte, ¿no? Esto que vos estás diciendo, digo, la democracia como sistema político, el descreimiento hacia la democracia como sistema político por las nuevas generaciones. Entonces, lo que me pasa con eso es como decir, bueno, si esto es así, en algunos años realmente esto está en riesgo, ¿podría pasar que la democracia fuera reemplazada por algo diferente? O sea, yo creo que si es así, como dado que cuando la gente deja de creer en algo, se supone que el voto tendrá que ser coherente con ese no creer en algo. Y por lo tanto, las ideas
sea, de hecho, fíjate que ya no ahora mismo, en el año 2011, cuando empieza todo este proceso del programa de coaching y política, me invita Luis Karchak, otro argentino que anda por España. Presidente de España, creo que no sé si habrá vuelto, ahora nos escribimos el otro día, estaba recorriendo Sicilia. Luis Karchak me invita a una conferencia, y él presidía la ICF en ese momento. Yo me dijo, pero no hables de coaching directivo, que esto ya lo hemos hablado muchas veces, ya hay más gente, habla de esto. Y uno de las personas que estaba allí levantó la mano y me dice, bueno, usted está hablando desde una supuesta imparcialidad, pero en sus palabras se lee que usted está hablando de todo esto en un supuesto de partida, que es que el buen gobierno es la democracia. Y él, en ese momento, 2010, no sé si era 2010 o febrero de 2011, dice, yo hoy tengo motivos para pensar que deberíamos ir a una tecnocracia, donde las cosas se resuelvan más, y no había ni sombra de sospecha de lo que está haciendo la inteligencia artificial. Otro punto que yo tengo en mi mapa mental para traer cuando me toque sobre política e inteligencia artificial. ¿Y qué sería la tecnocracia? Bueno, o sea, mira, Michael Kosinski es uno de los psicólogos, algunos le llaman ciberpsicólogos, que estuvo trabajando para el proyecto de Cambridge Analytics. Por tanto, estaban viendo todo el tema de la información, luego él se arrepiente de cómo fue usado esa información, ¿no? esa investigación. Yo decía que entre ellos planteaban cuándo Estados Unidos, si sería en el siglo XXI que Estados Unidos estaría presidido por un algoritmo. Es establecer que buena parte de los asuntos que tengan que ver con todo aquello donde la lógica funcione, estén resueltos a través de plataformas y algoritmos, y que lo que es la forma de conducción política se centre en determinadas formas, porque, por ejemplo, escuchábamos antes de la productividad, ¿no? Bueno, es posible que, y ese es un tema que a la política le afecta mucho, que el mundo necesitara un quinto de su fuerza de trabajo para producir la misma riqueza que produce hoy. Y en ese momento el tema es qué significa vivir cuando no es el trabajo el punto en el cual se constituye parte de la identidad de la mayor parte de los ciudadanos. Entonces digo, cuando tú me preguntas, porque esos son temas que quiero tocar en otros momentos, que simplemente estoy haciendo el avance de las posibilidades que nos abrimos, digo, bueno, la tecnocracia es cuando no son políticos sino técnicos y herramientas técnicas los que se hacen de esta ciudadanía descreída. Es lo político lo que genera el enturbiamiento, el hacer embarra, un terreno, ¿no?, lo que pantanoso, claro. Lo que embarra, sí. Esto que ahora se llama enfangar. Elon Musk hace poco en una conferencia habló del seguro global de desempleo, ¿no?, que para él es algo que tendríamos que empezar a pensar en términos del avance de lo que es el fenómeno de AI, sí, ¿no? Y ahí a todos creo que nos interpela esto que estás diciendo, en términos de el lugar que ocupa el trabajo en la vida de una persona, cómo nos da identidad, cómo nos da propósito, cómo nos da impulso. Pensar realmente que con un quinto de la fuerza de trabajo generaríamos la misma riqueza, bueno, la verdad que nos genera un interrogante enorme, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para encontrar en esos espacios? Acá Marce nos habla del buen vivir y del éxito, de ser exitosos en la vida, ¿no? Pero creo que esas son preguntas que nos hacemos como muy avanzada la edad de vida y habiendo pasado por muchos estadios profesionales muy satisfactorios.
No sé, creo que tenemos ahí un desafío grande. Elon Musk, como empresario, estaba hablando ya del seguro global de desempleo de los coaches. Creo que tenemos que poder acompañar la implementación, no solamente sacar un seguro. No, y también entender que el paradigma del empleo se está transformando de una manera increíble, de tal forma que cuando estamos hablando de empleo, quizás ya no tengamos que pensar tanto en empleo, sino que tengamos que pensar en autoempleo. Es decir, cuál es la manera en que nosotros podemos, dentro de ese marco, construir valor sin estar dependiendo de ser un empleado, ¿no? El famoso proceso de safe placement, ¿no? Donde uno se adueña de su proceso de entrar al mercado y ver dónde encuentra, pero bueno, sabemos que eso también tiene barreras, costos de oportunidad, que no es igual. Correcto, su propia empresa, pero sabemos que eso también, no todo el mundo tiene acceso a ese self-employment. No, y que todavía estamos siendo educados para ser grandes empleados. Claro. Sí. Claro. Y digamos, por supuesto que hay avances sobre eso en relación a hace, no sé, 30 años atrás, claramente. No te creas, Fer, Juan, no sé si vos tenés datos nuevos, pero lo que yo vengo recorriendo y escuchando un poco en España es la gran mayoría de los chicos cuando termina su formación secundaria, cuando le preguntan qué quiere, el 60-70% piensa en un puesto público. No te dicen emprendedor, claro. No te dicen quiero desarrollar una app para poder medir el impacto del cambio ambiental, no te hablan de los corales, no te hablan de un empleo estatal. No sé, Juan, corregime, por favor. Sí. O sea, sí creo que sigue siendo mayoría, pero sí hay un cambio. Es decir, en el momento, fíjate, ya no cuando estamos acabando la universidad. En la época, yo estuve dirigiendo una escuela en Madrid hasta el año 1994. En ese momento, gente que terminaba un MBA, el 80% de ellos lo hacía para trabajar en una multinacional. Lo hacía para trabajar en una empresa más grande. Hoy, cuando yo colaboro con la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, y hay lo que llaman el Multinational MBA, que es un programa que es un MBA, pero que pasa por 8 países distintos. Sus clases se van viajando, y no solo en Latinoamérica, sino se van a Shanghái, se van a Jerusalén, se van a Tel Aviv, van recorrer. Y en ese caso, en esta gente, el gran cambio es que la mayoría empieza a pensar en que quieren ser independientes. Claro, son gente ya con otro nivel de formación. Pero es verdad que el problema, como tú lo planteas, Sabrina, es todavía hoy la inmensa mayoría de las personas aspira a un trabajo como empleado. Porque no ha cambiado fundamentalmente la educación, como dice Fernando, y nos enseñan, uno, para dar respuestas en vez de hacernos preguntas, y otro para ser empleados. En un mundo que aparentemente va a tener menos empleo, que se va a transformar además brutalmente, y que, por otra parte, lo que quizás sea más interesante es hacer las preguntas que quizás todavía no tenemos ni idea que hay que hacerse. Vivir en lo impensado, como dice François Julien, el filósofo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo podemos acercarnos a lo impensado? Yo creo que hay algo ahí que estás trayendo que me parece bien poderoso, articulándolo con lo que vos estabas diciendo, cuál puede ser el rol del coach, o también de otras profesiones afines al acompañamiento, no solamente el coaching. Y para mí hay algo que es fundamental y que me parece que es transversal y que va más allá solo del tema político y del tema de lo que está pasando a nivel educación y trabajo, pero que lo quiero traer hacia acá, que tiene que ver que por lo menos la concepción que yo tengo de coaching es aquello que tiene que ver con crear lo que no existe. ¿Sí? Entonces es como volver a entender que si nosotros queremos encontrar, no sé si la palabra es soluciones, pero distintas vías, distintos caminos para todo esto que está pasando, no lo vamos a encontrar buscando en lo que pasó. No lo vamos a encontrar metiendo la pala en lo que hasta ahora está ocurriendo, sino que va a aparecer en la medida que nos demos el permiso para hacernos preguntas, que lo que vos decías, Juan, para hacernos preguntas que no tenemos la menor idea cuál es la respuesta. Y muchas veces eso lo hacemos más fácilmente cuando estamos en un proceso de coaching con alguien. Pero como coaches, cuando tenemos que hacernos preguntas entre nosotros y entender por dónde podemos
seguir en nuevos caminos, muchas veces yo siento, y me encuentro en esa también, y me lo cuestiono, ¿cuántas veces nos hacemos a nosotros mismos en nuestra propia profesión, en nuestra manera de intervenir, en nuestra manera de articular, preguntas para las que no tenemos respuesta? O en realidad metemos la cuchara en lo que ya conocemos, como para desde ahí construir una solución para esto que está pasando. Creo que lo que está trayendo Juan, no tenemos la más puta idea de cuál es la solución a esto. Ni la menor idea. No tenemos idea. Sí. Pero lo que podemos tener es un espacio de traer el mundo de las posibilidades para, desde el compromiso con algo diferente, empezar a dar conversaciones que nos estén dando. Y desde ahí traer una trama nueva. Bueno, este espacio creo que invita a eso, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, Juan... Pero fíjate que ahí te queda lo último que te digo. Sí, claro. Como tú agarras todos los hilos y dentro de 2 años o 1 año o menos que irás bajando los ciclos, lo haces. Le queda bien el articulador. El espacio para lo impensado. Hacer un espacio donde llegáramos en blanco. Donde realmente no sea lo que hace el coach de cómo yo le ayudo a esta persona que logre sus objetivos, sino que porque sus objetivos ya forman parte de su pasado. Pero para eso tengo que dejar atrás mi prestigio, tengo que dejar atrás mi trayectoria, tengo que dejar de decir lo que digo que los demás me reconocen, ¿no? Y ahí está el punto. Claro. Tengo que dejar de decir cosas y sentir que los demás me van a escuchar porque yo ya hice no sé qué cosa. Entonces, creo que ahí está el gran desafío. Hay un llamado a la humildad. Alguien decía por ahí que la puerta de la transformación es súper ancha, pero es tan ancha que todos entramos, pero es así bajita. Hay que agachar la cabeza para poder pasar, ¿no? Y me parece que hay algo de eso. Creo que en algún punto nos hemos comprado el rol del coach. Y creo que está bueno como volver al lugar del alma humana, desde donde coaching tiene otra forma de desenvolverse. Muy bonito eso que has dicho. No sé si lo puedo volver a repetir. Lo grabaron. Supongo que os debo dejar. Después lo recortamos. Que os debo dejar para que vosotros terminéis. Bueno. ¿Qué decís, Ani? Ani es la que... Le decimos que sí. Ok. Si Juan nos dice, Juan, los dejo. Escúchame, Juan, ¿cuándo te volvemos a ver entonces? ¿Qué fecha habíamos dicho? Yo te decía que, como tú me decías, que sois todos los miércoles y todos los miércoles una columna de esta sería inaguantable. El 22 de mayo, ¿te parece? 22 de mayo estamos de vuelta para continuar con estas aguas que nos traes, que me parece que está bueno porque trae otro tono también a la mesa y me parece que le da una variedad muy, muy interesante, ¿no? Así que muchas gracias, Juan, como siempre, como dijiste, por decir siempre que sí, por ahora, y estar acá con nosotros. Cuando hagáis un curso sobre el no, yo me matriculo. Sí, pero no para usarlo conmigo, por favor. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno. Un aplauso para Juan. Que perfecto, Juan querido. La columna de Geopolítica Internacional. Bravo. Bueno, ok, ¿no? Porque vamos así como danzando. De repente estábamos con Ani y el tema. Después nos fuimos con las migraciones. A Italia. Nos fuimos a Italia, vinimos para todos lados. Muy lindo. Y todos nos llevamos rapidísimo. algo. Increíble. Yo no puedo creer que está terminando. Sí. ¿Viste que me cuestan los cierres. Quiero declarar un quiebre. ¿Algún coach en la sala? Por favor. No, a veces que me dicen, che, pero 3 horas no es un montón. No. Yo pensé muchísimo. No, y es como la magia del streaming, ¿no? Yo creo que el streaming tiene como esta cosa donde si se da ese flow de encontrarnos y quizás no estar como en ciertos niveles de formalidad, que a mí eso me sale muy fácil. ¿Sí? A mí también. Claro, como que yo dije, streaming, esto es lo mío. Tal cual. Por lo menos este streaming, ¿no? Porque streaming es hacer un Zoom también, pero digo, pero están instalando un canal de streaming. Mucha gente querida en el chat, gracias, aplausos, excelente, muy inspirador. Nos movió todo, Juan. Pueden seguir poniendo ahí aplausos. Un tono que nos invita a la reflexión, dice Tani. Bien. Ok.
Sí, a mí como que el mundo de la educación es otro lugar que me encanta, me parece como... ¿A quién como vamos fabuloso, a invitar? ¿no? Hay tanto para hacer, ¿no? Hay un montón y también y yo digo, también hay cosas que están buenas, ¿no? Que se hacen y un poco siguiendo la línea de lo que nos traías, ¿no? Como poder honrar, agradecer, Sí, ¿no? yo me de quedé- dónde venimos. Sí, me quedé pensando en esto de abrirse a lo nuevo, ¿no? De crear lo nuevo. Y a veces cuando uno habla de abrirse a lo nuevo, a lo que no existe, uno piensa que tiene que borrar todo lo anterior. Y a mí hay una actitud, más que una frase, que me gusta es abrirse a lo nuevo honrando a lo viejo. Claro. ¿Sí? O sea, todo lo que nos trajo hasta acá, bienvenido sea. Y no hay que Gracias. olvidarse de esto, ¿no? Esa para mí es la mejor forma de abrirse a todo lo que viene, que es mucho y que va a suceder, ¿no? Es interesante cuando podemos ver que el proceso de innovación siempre está cargado de historicidad. Exacto. O sea, no hay forma de innovar si la historia no hubiese llegado hasta el lugar donde estamos. Entonces, cualquier innovación, claro que tiene que ver con crear lo que no existe, pero desde lo que hasta ahora vino pasando. Exactamente. Entonces, está bueno eso, ¿no? Como entender que somos la consecuencia de un camino y que nosotros podemos seguir. A ver, me pusieron una musiquita para el momento. Podemos Es seguir. tipo los Oscars. Sí. No te tal quedas cual. tres, cualquier momento te saca el audio. Bueno, finalmente les agradezco a todos y a todas. Esto se lo dedicamos. Sí, y quiero la paz mundial. Ah, no, eso no eran los Oscars. Eso era. Pero me parece que como una conclusión linda del programa de hoy, es como esto de invitar al pasado a la mesa sin que defina la mesa. Exacto. ¿Cómo? Divino. Anótalo eso, porque me ¿Acaso? encanta. A ver, otra vez. Invitar al pasado a la mesa sin que defina la mesa. ¿No? Sí. Como que, y me parece que cuando miramos el futuro desde ahí, claro, se abren cosas maravillosas. O sea, la construcción de futuro no es la ausencia de pasado, Totalmente. es la inclusión de pasado. Entonces, desde ahí es otra cosa tan distinta, ¿no? Y es una mirada más global y más integrativa, ¿no? Así como yo lo escuchaba a Juan y estas cuestiones que estamos viviendo ahora con las guerras, con las polaridades, me parece que así como los síntomas físicos, las enfermedades, son los que nos llevan a la salud, estos síntomas que están pasando a nivel mundial también nos van a llevar en algún momento al bienestar, al bien vivir, a la paz, ¿no? Sí. Pero son necesarias estas polaridades para poder tener la posibilidad de reconciliar, ¿no? Que de eso se trata, la Ok. reconciliación. Bien. Bueno, Sabri, ¿cómo te sentiste en el Me programa? encantó, chicos. Por favor, quiero buscarle el formato virtual a esto. A mí, yo este año vuelvo a Coaching Global, que lo Sí, sepan. claro No, que pero por sí, supuesto. Que lo pero sepan. obvio, Por supuesto. obvio. Por acá tu madre me está diciendo que te digamos que vuelvas vos acá. Podrías volver a Argentina y venir presencial. Y vení con tus hijos. Bueno, claro. escuchame, Sí. podemos tener columnista. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aparte ¿Por qué no? tenemos pendiente diplomado en Coaching Global. Ya, 100%. hemos coqueteado con el asunto cuántas veces. Es verdad, hay que No. ponerle ahí como un poco de determinación. Hay que poner la Perfecto. fecha de la cita. Sí. Perfecto. Marce, Un placer, la verdad, un placer. Se me pasó el tiempo volando. Divina esta mesa. Mesaza, Ani Mesaza. no, y aparte lo Ani interesante, Mesa- quizás Ani a la mesa. Ani, hoy ya estuvo. Hashtag Hoy ya estuvo. Ani a la No, mesaza. en cualquier momento yo voy a pasar Claro, y sí, a la ¿o otra no? mesa, ya escuchame, Crecemos, listo. ¿o no? Sí, Eso sí, es sí, crecer, sí. Totalmente, la autonomía, ¿no? Totalmente. Ya me totalmente. toca. Y, Bueno. y un placer esto de lo que hace Fer con todo tu equipo, con Ani, con Sebas, con Marce acá ayudándonos. Marce. Un placer todo lo que llevas y lo que aportás cada año con una idea diferente y sabes lo que te admiro por eso, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. Te muchas queremos, gracias. Marce, te queremos. Sí, a veces me preguntan, che, ¿de dónde salen las ideas que se te ocurre, qué sé yo, no sé cuánto? Y a mí me pasa es que digo, hay cosas que salen sin esfuerzo, ¿no? Como que vienen, yo qué sé, no es que digo, bueno, hoy voy a hacer tal cosa para que se me ocurra tal idea. Pero sí creo que hay algo que tiene que ver con cultivar lo que a uno le viene. No. Sí, uno podría cultivarlo o no cultivarlo. Y a veces yo en un momento sentí como la presión de, ¿qué es lo próximo que voy a inventar? ¿Entendés? Como que digo, y cuando me salí de esa, es como que, bueno, nada, viene, aparece. La inspiración. Pero hay algo que tiene que ver con lo que decíamos recién. Si yo miro para atrás, no sé,
desde el primer streaming, vamos a llamarle así, que alguna vez hicimos por allá por el 2015, que era con un programa de... El primer programa fue de inteligencia comercial. Y salía... Y era una cosa que si yo miro eso y me quiero matar. Honralo. Bueno, primero me quiero matar y después lo honro. Después lo honro. Fer, podríamos hacer la reacción a esas podemos hacer videos. Tenemos pensado hacer una sección de reacciones. Ahora también fue hermoso. Sí. También fue hermoso. Y después vino Desafío Coaching 30 días. Wow. Que esa fue una bomba. Esa fue una bomba, fue una revolución. Revolución total. Es el día de hoy que todo el mundo... Yo le preguntaría al público si quieren que vuelva. Sí, yo digo que sí. Yo digo que tiene que volver. Las cosas buenas tienen que reeditarse y volver. Back to... Sí, fue increíble. Entonces, fue increíble. Pero si vos ves la primera transmisión de Desafío Coaching 30 días, ¿sí? Yo creo que aparte estaba con traje y corbata, cosa... Sí. Estaba, creo, ternura, me diste ternura. Sí. Estaba, y en el fondo... Peinado, con pelo. Bueno, no, pará, con más pelo. Con más pelo, sin gorrita, sí. Y atrás había como un medio cuadro que se veía. Yo sentado en una silla de madera... horrible. Van Gogh atrás, serían los girasoles. Ojalá Van Gogh. No, era un alfombra. tapiz, era una alfombra que había comprado en la India. O sea, tenía lo suyo. Tenía historia. Me lo traje de la India y que la enmarqué. Sí, pero ni siquiera daba el ángulo, ¿entendés? De la cámara. El mar se ve, eso nos mata. ¿Entendés? Se veía la mitad nada más, un cacho. Y lo más loco es que yo estaba sentado en una silla de madera que no daba. Todavía existe Todavía existen. Ya no nos sentamos en esa, pero están por ahí. No, pero existen. Y al costado había otra, que no sé por qué estaba ahí. Bueno, sí, porque había estado Seba. Que se veía un pedazo vacía. ¿No? Y así empieza la transmisión, yo mirando para todos lados. Y Seba que se mete y empieza a tocar cosas. No. Y yo digo... Bueno, bienvenido. No, ni en pedo. Todo cambió cuando Ani se subió al equipo de coaching. Claro, ahí vino la verdadera. Entonces yo decía, talento. Yo decía, bueno, bienvenidos al primer Desafío Coaching. Y teníamos una voz en off que presentaba a la primera oradora, ¿no? Y entonces decía, bueno, con nosotros tenemos hoy tipo Mirta Legrand, ¿viste? Me muero. Y yo miro eso. Digo, boludo. O sea, Y no pasó tanto. No, eso fue 2016. No pasó septiembre tanto. del 2016. Qué visionario, porque antes de la pandemia. Así. ¿Sí? No, cuando usábamos el Zoom y la gente no tenía idea que era el Zoom. La mayoría, nosotros evangelizamos con el Zoom. Y teníamos que explicar. De hecho, el segundo creo que lo sacamos de Zoom, porque las personas no entendían cómo entrar al Zoom. Y ya lo mandamos a Facebook en aquel momento. Claro. Y bueno, y así fue. Ahora, todo eso da lugar a que hoy de repente podamos estar haciendo eso. 100%. ¿No? Y bueno, y un montón de cosas más, por supuesto. No, Feri, hay algo para mí muy importante que es como un denominador común que, no sé, siento que se vive acá y que quizás la gente también le atraviesa la pantalla, que es cuando es muy auténtico. Claro. ¿No? Entonces ahí creo que es muy poderoso también lo que estás ofreciendo. Totalmente. Porque cuando me mandó, les cuento el behind the scenes, pero me mandó un audio y decía, bueno, ¿qué haremos mañana? No tengo ni idea. Y me dice, no, mira, esto es muy auténtico. Esto es lo que sale, no se edita, no es como un canal de televisión, no hay un vacuum front. Somos nosotros, las 3 horas, si tenés que cortar para ir al baño, te levantás y vas. ¿Qué tal cual? Sí. Y esa autenticidad traspasa la pantalla y hace que la gente le parezca adorable. Y creo que cada momento, por lo menos de coaching global, que no habíamos hablado todavía mucho de esto en el programa, cada momento siempre fue auténtico a su manera, porque ese Fer con era auténtico para ese 2016. Era recontra auténtico, sí, ¿entendés? Sí. Todo peinadito, qué sé yo. Sí. Y ahora es esto, y ahí hay algo. Pero lo que digo es lo siguiente. Creo que el secreto de poder innovar y traer cosas que sean relativamente disruptivas a lo que estamos haciendo radica en esto, que es como abrazar, ¿viste? Abrazar lo que vino pasando y entender, vos lo dijiste al inicio, como esto de mirar los puntos y todo se une, y se unen todos los puntos, pero si se unen todos los puntos, aparece el nuevo punto.
Total. Exacto. sin esfuerzo. Total. ¿Entendés? No es que estás, bueno, ¿y ahora qué es lo que va a aparecer? No, bueno, y aparece y Es como también que florece, emerge. florece, tal cual. Y también es animarse a la aventura. ¿no? Bueno, todos elegimos rojo en esta mesa, ¿eh? Es verdad. Yo quiero decir eso, ¿eh? Acá, un coach. Es verdad que elegimos. Así que bueno, nada, súper agradecido que esto esté pasando y que estemos mutando para el lado que estemos mutando. Y bueno, van a ir. Estamos en el inicio de este streaming. Y algo lindo. Tercer episodio. Y algo lindo de este es que no nos conocíamos entre todos. ¿No? Y de repente, digo, el poder del contexto. ¿No? Porque si alguien lo está viendo de afuera, dice, estos charlaron toda su vida. Íntimos, son la pandilla. Íntimo, Se juntó la pandilla. Yo creo que lo que nos unió fue la pasión, ¿no? Claro. En definitiva. sí, total. Somos apasionados. El Así amor. que ahí ya es un punto en común. Totalmente. Así que bueno, acá dicen por ahí la autenticidad que enamora. ¿Sí? Totalmente. ¿Qué valor tan fuerte la autenticidad hoy, ¿no? Fundamental. Es como algo tan potente y que a veces nos cuesta tanto. El otro día hablábamos del tema de mostrarse vulnerables, casi como algo ligado a la autenticidad, como que ahí hay una conexión importante. Y yo sí, claro, siempre y cuando sea la vulnerabilidad del momento presente. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? Que se dio toda una conversación el otro día sobre eso. Claro, bueno, uno siempre es vulnerable en el momento presente, pero digo, una cosa es mostrarme vulnerable contando mi historia, y es tipo storytelling, ¿entendés? Y otra cosa es decir, loco, en este momento lo que me está pasando es esto. Totalmente. Son dos cosas distintas. Bueno, lo que mostré hoy ¿Sí? yo. Por ejemplo, Sí. totalmente. Bueno, vos sos un gran ejemplo de eso. Vulnerabilidad. De compartir Sí. mi vulnerabilidad mientras lo estoy procesando. Tal cual. Total. Tal cual. Primero hizo un poquito de fuercita, Sí, tipo, no quiero. Ya fue. Si eso te hace los hace tan hermosos a todos. Totalmente. Sí. Poder aparecer tal Es cual. que la vulnerabilidad nos hace fuertes. Claro. Entonces, ese es el punto. Y el tema es que la profesión, en este caso el coach, no se coma la autenticidad. Totalmente. ¿Entendés? No te coma el alma. ¿Entendés? Que no se vuelva tan mental que te está. Pero ¿no sienten que también esto tiene que ver con la edad? ¿No? Esto va viniendo también con la edad, con la experiencia, ¿no? No es lo mismo sentirse vulnerable a los 20 que a los 40, que a los 50. ¿Sí? Total. Me parece como que... Pues, sí. Tiene que ver con el proceso de evolución de cada uno que en cierta lógica te lo va trayendo la edad. Digo porque también te encontrás pibes que de repente te asombran, ¿viste? Y andan también Bueno, en una... total, con mucha confianza y que van para adelante. Pero yo también creo, Marce, que a veces miro las versiones mías anteriores Eso. y que se fueron reeditando, y hoy con todo lo que he pasado y lo que hemos constelado acá totalmente, yo me puedo mostrar vulnerable muchas veces, contar cosas como las que estábamos compartiendo, Claro. pero yo siento que hay algo de base que sostiene, y muchas veces tiene que ver con la historia. Totalmente. Y en un momento donde para mí hay todo un issue enorme con el envejecer, con el sentirse fuera del mercado, que estás, hay unos Tema para otro programa. Otro día vengo, chicas, acá y les cuento todos los beauty Por tips favor, y explota coaching global. Sí. Ya estamos. Los beauty tips, eso podemos hacer una columna con los beauty tips. Explota. Me gustó. Sí, Me gustó. Bueno, entonces, muchas gracias, Marce. Un placer. Muchas gracias, Sabri, Ani, como siempre, Marce y todo el equipo de Coaching Global que está haciendo ahí el back para que esto pueda existir. Así que nos estamos viendo como todos los miércoles que viene, mismo horario, mismo todo, lo podés ver en vivo, lo podés ver grabado. Esto es The Big Chain. Nos vemos la próxima. Feliz día, chau. Feliz día de trabajador a todos. Felicidades. Gracias. Gracias. Totales. Qué bueno. Qué lindo. Divino.